normalmente los 5 o 6 primeros minutos en una consulta, ya después de pasar tantos años, se consigue o consigo o intento que se consiga el clima psicoemocional como para que la persona pueda mostrar vulnerabilidad y hable de cosas que ni él pensaba que lo iba a contar. Normalmente cuando alguien va con un problema no sabe que detrás a lo mejor viene un divorcio, viene que no estoy ganando tanto dinero o que mi hijo no lo han cogido para el Real Madrid. O que soy inseguro a pesar de que tengo una máscara de seguridad. Entonces en el podcast me ha pasado exactamente lo mismo. A los 6-7 minutos veía como el entrevistado de repente tenía vulnerabilidad y empezaba a decir cosas que decía, ¿y esto por qué te lo estoy contando? Si es la primera vez que lo cuento, lo que me ha pasado con mi madre, esto, lo otro. Entonces ha dado mucho juego. Qué bueno. Más allá de lo tecnológico, de traer médicos, etcétera, pues cada uno me ha contado su historia, por qué hizo medicina, qué hay detrás de mi personaje, qué hay detrás de mi éxito, qué hay detrás del brillo que tengo, etcétera. Y, joder, pues eso es medicina pura. Para mí es oro puro como médico y como conciliador y búsqueda con el invitado de las herramientas. De O sea, hecho, pues eso mola, ¿eh? claro. Hacen en por Salud y se lleva una conversación superhumana. Claro, o sea, de hecho el podcast se llama Nuestro Júbilo, que me costó un montón. Claro, al principio, o sea, lo íbamos a llamar el lenguaje del bienestar, pero digo, hostia, es que es como demasiado médico, demasiado clínico, y creo que ya también me puedo permitir estar en el punto de vida donde ya no soy solo médico. Llevo 20 años escuchando historias, viendo que la medicina no es solo dar un fármaco, que la medicina es escuchar o permitir que la persona suelte su mierda, que él mismo llegue a su catarsis personal. Yo mismo también ya no soy solo médico, soy una persona que acompaña, que escucha, que genera silencios, que le permite que la persona pues se explore a sí misma, y eso es una oportunidad también cuando se la das a un invitado que también está acostumbrado solo a hablar de cardiología o que está acostumbrado a hablar solo de fútbol y sus éxitos, y que nunca se ha permitido decir que jugué en el Real Madrid y tuve depresión durante esos años porque la presión de jugar en el Real Madrid es horrorosa. Qué locura. Y él mismo decir, wow, lo que acabo de contar y me acabo de confesar, pues, o sea, me han pasado cosas así, pues, o sea, en el podcast todas las conversaciones han sido oro, por ese punto de intermedio, ¿no? Y de clímax y de catarsis que al final me ha hecho ver también, digo, bueno, pues esos 20 años de consulta donde he escuchado tal oído me han hecho adquirir inconscientemente esa capacidad para que la persona se abra, y por eso le llamamos Nuestro Júbilo. Es como vamos a construir entre todos qué es el júbilo, porque normalmente estamos acostumbrados. Mira, antes hablábamos de, oye, ¿de qué hablamos? Porque ¿de qué vamos a hablar ahora en la segunda parte? Y yo decía, joder, salud mental, porque sí que cada vez estamos peor. Y creo que muchas veces la solución que ponemos en tiempos de urgencia psicoemocional, donde tenemos cada vez más ansiedad, más problemas ansioso-depresivos, más depresión, más angustia, más incertidumbre, más disonancia cognitiva, cada vez tenemos más oferta de dopamina, de alegría, de fiesta, de drogas, de sexo fácil, de cualquier fórmula que nos genere una alegría momentánea, con miedo a volver a la normalidad, donde vuelven a aparecer los pensamientos intrusivos y esos sentimientos o esas sensaciones que nos dan tanto miedo. Entonces, claro, para mí lo que quise conseguir con el júbilo es, entre todos los profesionales, médicos o no médicos, futbolistas, pacientes, actores, sociólogos, que he traído, vamos a construir las fórmulas, las herramientas de cómo conseguir el júbilo. Y el júbilo no está solo en la alegría, el júbilo a veces puede estar en la pena, porque gracias a la pena puedo darme cuenta qué es lo que me ha conducido a este estado, qué es lo que me ha conducido a romper con mi pareja, qué es lo que me ha conducido a los estados de vergüenza. Y ahí se construye el júbilo. Total. El gozo. Sí, es lo que hablábamos antes en las analíticas que la gente verán después, que por cierto va a ser un podcast muy completo, porque aparte de hablar de salud mental, vamos a ver qué tal estamos nosotros por dentro, vamos a ver la famosa hormona Bien. y la testosterona, a ver qué tal se nos da. Pero claro, lo comentabas tú, decías, es que si ahora os prohíbo cosas de comer, si ahora os pongo una dieta estricta, igual fastidiáis las analíticas por la prohibición que tenéis y por lo mal que lo vais a pasar a nivel emocional. ¿Se puede ver cómo afecta la parte emocional en una analítica? Sí, es que además, o sea, yo creo que una de las cosas bonitas que a mí me ha dado la medicina, y yo creo que cualquier médico que trabaje de forma integrativa, es como, pues, cuando ves tantas analíticas, ves patrones. Cuando además, pues, yo cuando veo a un paciente, yo o mi equipo, vemos el historial clínico, a qué se dedica, la edad que tiene la persona, es madre de 3 hijos, se divorció hace 3 años, cómo es la calidad de las erecciones, las deposiciones que tiene a lo largo del día, cuántas veces ha hecho dietas, y te dice, desde que tengo 15 años estoy haciendo dietas.
O sea, ya simplemente sin ver la analítica, Ya. pues ya tienes un ojo clínico para saber cómo es la persona y qué le determina, qué paradigmas emocionales están detrás de sus comportamientos. Y luego, claramente, cuando tú ves la analítica y ves que tiene el nivel de testosterona por los suelos, el nivel de cortisol excesivamente elevado, lo cual significa que está luchando contra la vida, que tiene la glucosa y todos los marcadores metabólicos pues por las nubes. Significará probablemente que tapa sus penas con la comida al final del día tras tener un día sufrido, porque es una persona luchadora que tira hacia adelante y que no va a parar, pero no tiene capacidad para hacerlo de forma alegre porque tiene la testosterona por los suelos, la DEA, que es otra hormona suprarrenal vinculada a las emociones, la tiene por los suelos, pero el cortisol aquí está sufriendo triglicéridos altísimos, insulina muy alta, está inflamada, le va a doler todo, pero sigue tirando porque tiene compromisos. Ya entra por la y le ves la cara. La cara te lo dice todo. Y claro, y el tono en cómo habla. De nuevo, porque si has escuchado a miles de personas como yo, pues también una persona que trabaja en el banco, cuando va a dar una hipoteca, con el tono de voz y cómo le hablan, ya sabe más o menos para qué va a usar el dinero o no. Y, o sea, todos. O sea, y vosotros igual aquí, cuando hacéis entrevistas, sin daros cuenta, habéis adquirido una experiencia psicoemocional para vincularos con una persona de una u otra forma y sabéis cómo llevar las entrevistas. Pues un médico le ocurre lo mismo. Entonces las analíticas es que hablan mucho. La tiroides, ya sabes qué está ocurriendo. Una mujer, según la edad y cómo tenga sus hormonas sexuales y según el historial clínico, ya sabes cómo está con su pareja a nivel sexual y ya y le hablas y dices, ¿cómo sabe usted de mí esto, doctor? Y es práctica. Igual que un cirujano sabe, tras una cirugía y viendo un TAC, qué va a pasar con el 98% de las cirugías, cómo va a ser el posoperatorio, etcétera. Pues sí, o sea, por eso cuando dicen la IA va a sustituir, por ejemplo, a la medicina, y es increíble, yo la uso mucho y hablo mucho pues, para corroborar pequeños diagnósticos, etcétera, y corroboro muchas cosas, digo, pero la IA jamás va a sustituir la intuición. Es más, va a obligar a que los ciudadanos exijamos a los médicos a que, ya que la IA diagnostica mejor los parámetros, aquello donde no puede llegar, que son el abrigo emocional, el mirarte a los ojos, el ser conciliador, el no generarte un efecto nocebo y no generarte miedo cuando te doy. Exigiremos a los médicos que sean tan pulcros como que nos den las áreas emocionales que jamás la IA nos va a dar. Totalmente. Hay una cosa que hemos hablado mucho estos días y es acerca de la robotización del ser humano, ¿no? Se tiende a mirar todo por parámetros, por rendimientos, por el dinero que ganas, por cómo tienes tu salud. Pero es lo que tú dices, y la salud al final es una excusa más para ver esto muy mostrado, que es que todo está hiperrelacionado. Es decir, me gustaría preguntarte cómo ves, ya como Antonio, la sociedad actual, en qué punto estamos de la sociedad y de la historia, y cómo esto puede afectar después a la salud del ser humano, porque ya no solo es la inteligencia artificial, es el miedo a quedarnos sin trabajo, en primer lugar, es los cambios de trabajo. Ahora, por ejemplo, Juan y yo nos dedicamos a algo que no existía hace 5 años, que es ser podcaster. O sea, ya no solo ser youtuber, ser podcaster. O sea, imagínate cómo cambia de rápido los puestos de trabajo, la atención cada vez dura menos, cada vez pasamos, el otro día hablábamos de una chica influencer muy famosa que normalizaba el estar con el móvil 9 horas y media y decía que le había bajado el consumo medio, estando 9 horas y media al día de consumo de móvil. Los tiempos han cambiado, ¿no? Y me gustaría saber cómo lo ves, cómo ves esta transición, en qué momento estamos, qué cosas destacarías. Pues mira, voy a hacer alusión a una entrevista que hice en mi podcast, ya para cuando creo que que va a ser el primer capítulo, entonces para los Dejamos toda la descripción. para que los que no estén viendo que vayan a verlo, porque es con Luis Miguel Barral, él es sociólogo y demógrafo y da clase en la universidad a chavales jóvenes. Justo le hice esta pregunta y la comparto al 100%. Y él me hablaba de que somos una sociedad, y especialmente la juventud y las generaciones jóvenes, con alta carga de pesimismo. Alta carga de pesimismo. Hay mucho pesimismo y esto es una realidad. Las encuestas actualmente de felicidad, las encuestas de perspectivas, propósitos que tiene la juventud confirman que como hay un alto pesimismo y una pérdida en cierto modo de confianza de poder consolidar mis objetivos, entonces eso genera pesimismo como para liderar, enfrascarme en proyectos laborales, proyectos de pareja, de forma porque pues como tengo tanto pesimismo y doy por hecho que
que no voy a poder consolidar o no voy a poder encontrar a alguien que justo me entienda, etcétera, la capacidad de sacrificio y de tolerancia a la mínima que algo no sale como yo espero, pues como no la tengo, entonces intercambio, porque además tengo las posibilidades rápidas de intercambiar rápidamente el trabajo, la startup, el proyecto, el podcast, que inmediatamente no me da el retorno que yo quiero. Si no tengo el retorno rápidamente de que en mis redes sociales yo tenga los likes que tenga, en cuanto tengo 2 semanas de subida, inmediatamente el bajón que tengo, no tengo la capacidad de sostenimiento que hace 30 años existía, porque tampoco hace 30 años existía una comparativa, estaban los famosos años luz y luego estábamos todos los demás, entonces existía más paciencia. Pero ahora, si con 15 años estoy viendo que el paradigma de felicidad es con 22 años estar en Dubái con 2 Lamborghinis y con 5 tías, entonces inmediatamente mi primer proyecto que yo en mi paja mental he creído, porque me han dicho que si tú quieres puedes y con tu voluntad, que es lo más importante, lo tienes todo y vas a hacer que el universo confabule alrededor de tus emociones, que son lo más importante que tienes, con 21 años tendrás una ruptura de todo tu sistema de paradigmas porque dirás qué mierda se ha fallado porque lo he puesto todo. Y como he puesto tanto corazón, esa ruptura te va a romper. Te va a generar tanto pesimismo que la alternativa será el consumo de sustancias, herramientas o personas que de forma rápida te generen dopamina rápida y otra vez de nuevo al pesimismo, cada vez más horroroso y cada vez siendo evidentemente más hiperconsumistas de las herramientas que la sociedad nos está dando con ChatGPT, con las redes sociales, con la pornografía, con las drogas, con el hedonismo, con los restaurantes, con salir de fiesta. Todo eso lo tenemos cada vez multiplicado en relación a hace 15 años y al primer fracaso ya no remontas. Entonces somos una generación... Nosotros ya no. Ya. Bueno, vosotros sí, pero os ha salido bien. Pero Claro. vuestra generación es una generación pesimista. Pesimista, tío. Es muy pesimista. Ya. Y es lo que está de base. Pesimista, pero camuflada con una alegría, porque es tan doloroso sentir que tengo miedo y soy pesimista ante lo que voy a lograr en 10-15 años, que simplemente por adaptación social y no ser excluido del grupo, voy a fingir sin darme cuenta una alegría y una inercia de ser consumista y estar fuera constantemente planeando viajes, etcétera, o vistiendo mi Instagram colorido de viajes, de romances y de nueva ropa que me estoy comprando. Y creyéndome esa película. Ya ves. Es que la Esa comparación... es la realidad.